Oye, tienen que firmar. Nada de lo que haces importa, tu existencia es una mentira. La Luna y Marte aspectados en la carta natal 2. Al igual que las personas Sol y Marte, las personas con algún aspecto entre la Luna y Marte necesitan estar haciendo cosas continuamente, arremangarse la camisa y llevar adelante todos sus proyectos. Normalmente, suele existir mucha actividad en el ámbito doméstico, y el hogar, en vez de ser el lugar donde el individuo puede recargar sus baterías, más bien se convierte en el lugar en el que puede hacerlas funcionar. Por lo general, la vida del sujeto se hallará salpicada de muchas idas y venidas, de comidas apresuradas, etc. El individuo puede llegar a encontrar este hecho sumamente excitante o, bien, muy agotador, dependiendo de la naturaleza del aspecto, y del conjunto de la carta natal y de la casa 4. Normalmente, la vida emocional del sujeto suele ser muy intensa y estar llena de conflictos. Con frecuencia, este suele encontrar muy difícil intentar integrar sus necesidades emocionales con su necesidad de acción y de aventuras. Por ejemplo, la seguridad del hogar, de la familia, etc., contra la independencia y las aventuras sexuales. Probablemente, la vida emocional del sujeto se hallará salpicada de discusiones y de peleas. Aunque, sin embargo, con frecuencia, el individuo procederá seguramente de un ambiente parecido y hará grandes esfuerzos para que aquellas no se repitan. Cualquier contacto entre la Luna y Marte hará que las personas se muestren muy sensibles hacia cualquier tipo de conflictos o de amenazas. Aunque todas las combinaciones entre la Luna y Marte pueden ser asociadas con la susceptibilidad y con la tendencia a enojarse, aquellos nativos con los aspectos inarmónicos a menudo encuentran muy difícil llegar a expresar sus enfados. Con frecuencia, esto hará que se empeñen en intentar que su posición resulte lo bastante clara, mientras que, otras veces, se mostrarán totalmente incapaces de manifestar su cólera, quizá por el miedo a las consecuencias. Los signos fijos tienden a ir almacenando toda su cólera y a dejarla escapar en un momento, mientras que los mutables suelen expresarla a través de su irritabilidad y de sus críticas. Algunas de las personas con esta combinación suelen hablar del hogar familiar y, según mi propia experiencia, sobre todo en el caso de la oposición, como de un lugar en el que los padres y otros miembros de la familia nunca discutían, pero en el que, sin embargo, siempre se respiraba un ambiente lleno de odio. Lo más normal es que el niño Luna y Marte captase toda esa rabia no expresada y la absorbiese al igual que una esponja. Charles Carter describe al individuo Luna y Marte como una persona de buen corazón, comprensiva y siempre dispuesta a ayudar a los demás. La mayoría de las personas con esta combinación casi siempre suelen poseer un carácter muy protector. Básicamente, las personas con estos contactos tienen que aprender a integrar su necesidad de hacerse valerse a sí mismos con su necesidad de sentirse seguros. Normalmente, resulta ideal tener a nuestro lado a una persona con algún aspecto entre la Luna y Marte, ya que siempre cuidarán de nosotros. Sin embargo, con los aspectos inarmónicos, el espíritu protector del sujeto puede llegar a niveles inusitados y obligarle a actuar al igual que una madre a la que sus hijos están a punto de serle arrebatados o, bien, acusados de algo. Esencialmente y, como siempre, el problema con los aspectos inarmónicos es que tienden a excederse y, en este caso, siempre tienden a ponerse a la defensiva con demasiada rapidez. El individuo Luna y Marte siempre se halla dispuesto a salir en defensa de los demás, incluso antes de que estos se hayan dado cuenta de que, realmente, necesitan ser defendidos. Por regla general, los sentimientos de estas personas suelen aparecer y desaparecer con suma facilidad. Normalmente, el sujeto casi nunca se encuentra seguro y, por ello, tiende a olfatear el peligro y a responder rápidamente ante él. Se trata de las típicas personas cuyas reacciones a veces pueden llegar a salvar una vida. Al igual que Sol y Marte, Luna y Marte también puede llegar a ser muy valiente, emprendedor e intrépido. Para Luna y Marte sentir es sinónimo de actuar. El problema estriba en que a menudo actúa fuera de contexto y ello puede resultar bastante conflictivo. A estos sujetos les resulta muy difícil reconocer que ni ellos ni sus seres amados tienen por qué estar siendo siempre amenazados y que, realmente, no existe motivo alguno para pensar que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar.
Dado que al sujeto le asustan tanto los conflictos, con frecuencia tenderá a extremar sus precauciones en exceso, y muy bien podría ser la típica persona Luna y Marte la que disparase el primer tiro. La necesidad de protegerse a sí mismo, así como a su familia o a aquellos emocionalmente vinculados a él, suele estar profundamente desarrollada con todos los aspectos entre Luna y Marte. Con frecuencia, la familia del individuo pudo sufrir algún tipo de percance cuando él todavía era un niño y ello pudo ser debido tanto a la cólera y a la violencia dentro de su propio hogar, como a cualquier otro tipo de amenaza procedente del exterior. Como ya se ha afirmado en numerosas ocasiones, las personas con estos contactos en su carta natal suelen proceder de familias sumamente volubles e inconstantes y en las que, sobre todo la figura de la madre, parece estar dispuesta a estallar en cualquier momento. Un hombre con esta oposición en su carta natal me aseguraba que todavía seguía sintiéndose amenazado cada vez que tenía que enfrentarse a alguna mujer con carácter. Su propia madre poseía un fuerte temperamento, mientras que su padre era una persona muy tranquila y aparentemente incapaz de expresar su cólera de forma directa. Su madre era la típica persona dispuesta a armar el numerito en un restaurante o a pelearse con todos sus profesores. En la actualidad, este hombre se describe a sí mismo como una persona muy sensible hacia la discordia y sumamente reacia a estropear cualquier tipo de atmósfera emocional. Una palabra clave para esta combinación muy bien podría ser la de apasionadamente protectora. Normalmente, el sujeto Luna y Marte suele tener una madre excesivamente dominante a la vez que protectora y, personalmente, he conocido algunos casos en los que a la madre le preocupaba tanto que a sus hijos pudiera sucederles algo malo, que los acompañaba a todas partes. También puede ocurrir que la madre tienda a competir con sus propios hijos y por ello, aunque a nivel inconsciente, incluso pueda llegar a desear que les suceda algo malo. Aunque, desde luego, esto también puede actuar de ambas formas, ya que las personas con algún aspecto entre la Luna y Marte a menudo sueñan con la posibilidad de poder dispararle a su propia madre. Retomando otra vez la idea de la típica madre que acompaña a sus hijos a todas partes, puedo decir que una vez me encontré con un caso en el que la madre incluso acompañó a su hijo durante su luna de miel. Esto resulta particularmente interesante puesto que, con frecuencia, suele existir un profundo vínculo sexual con respecto a la figura de la madre y el temprano aparejamiento emocional del individuo a menudo suele poseer unas connotaciones sexuales excepcionalmente fuertes. Con frecuencia, la madre acostumbra a competir con el hijo. En general, como a nivel sexual. Así como con otras personas y, por ello, algunas veces, el sujeto Luna y Marte también puede llegar a tener este mismo tipo de problemas, tanto con respecto a la competitividad como a sus accesos de cólera, sea por intentar mostrarse demasiado seguro de sí mismo y excesivamente competitivo, o bien, simplemente, por su temor a parecerlo. Asocio el aborto, las pérdidas y el nacimiento prematuro con los aspectos inarmónicos entre la Luna y Marte y, a veces, también con la conjunción, sobre todo si ésta tiene lugar en la casa 5 o, bien, es su regente. Es como si el impulso de nacer fuese demasiado rápido y demasiado intenso como para poder llegar a su término. Este rápido, pero truncado proceso, es el que suele hacer que el niño Luna y Marte se comporte con frecuencia como si le fuesen a quitar el biberón antes de que haya podido acabárselo. Por ello no resulta de extrañar que, a menudo, y en casos extremos, el tipo Luna y Marte actúe igual que un niño con una rabieta que reclama su comida. Y es que, normalmente, con estos aspectos, tanto los alimentos como todas las cuestiones relacionadas con la alimentación en general, casi siempre suelen ser causa de polémica. Sobre todo, los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas pueden estar asociados con los trastornos digestivos, así como con las úlceras de estómago. Esto probablemente se deba a que la persona tiende a comer en exceso tanto cuando está enfadada como para aplacar sus nervios. Seguramente, de pequeño, el sujeto debió de reclamar su alimento en más de una ocasión a una encolerizada y frustrada figura materna o, al menos, a una madre que siempre estaba haciendo algo que le impedía ocuparse de él. Quizás, algunas veces, ésta persiguiese una relación sexual fuera del matrimonio por lo que el niño, además de tener que competir con la figura paterna para reclamar la atención de la madre, también tuvo que competir con una tercera persona.
En algunas ocasiones, el sujeto con estos aspectos suele nacer de una madre muy joven y, de nuevo, con Luna y Marte, uno vuelve a pensar en la mujer que da a luz demasiado pronto, así como en la imagen de una madre excesivamente sexual. Inevitablemente, con estos contactos, tanto las cuestiones relacionadas con la cólera como las relacionadas con la madre suelen ir muy unidas, sea porque el individuo esté continuamente enfadado con su madre, lo cual resulta prácticamente inevitable, como porque la madre haya sido percibida como una persona de carácter iracundo, lo cual suele suceder con frecuencia, o, bien, porque el sujeto Luna y Marte haya tenido que enfadarse en su nombre. Normalmente, las personas con una conjunción entre estos dos planetas suelen reconocer su carácter colérico, así como el odio hacia su madre, mientras que aquellos con la oposición, casi siempre suelen pensar que son los otros los que tienen mal carácter y están convencidos de que los únicos responsables de la discordia son los demás. La ira de la persona Luna y Marte, al igual que su sexualidad, a menudo suele ser bastante ardiente y melancólica. Podríamos compararla a uno de esos dragones que aparecían en los cuentos que leíamos siendo niños, y en los que el dragón era realmente un personaje bastante simpático, aunque echase fuego por la boca. El individuo Luna y Marte puede ser encontrado, tanto luchando en nombre de sus raíces y de su pasado, como luchando para poder escapar de todo ello. En los casos de separación, suelen existir muchas peleas por culpa de las propiedades. Seguramente, a lo largo de su vida el sujeto se verá obligado a tener que luchar por su seguridad de muchas formas distintas, y luchar por el hogar marital es tan solo un ejemplo. Con frecuencia, el destino parece empeñado en no permitir que estas personas se sientan físicamente demasiado a salvo, con el fin de que se vean obligadas a tener que descubrir qué es lo que realmente puede proporcionarles o no una seguridad a nivel emocional. Normalmente, las personas con estos contactos suelen asentarse y crear su propia familia bastante jóvenes. A menudo tienen la sensación de que no van a tener tiempo para hacerlo más tarde, o de que quizá no encuentren la pareja adecuada con quien hacerlo. Por regla general, la persona tiende a mostrarse sumamente impaciente por llegar a formar su propio hogar. Frecuentemente, las personas con algún aspecto inarmónico entre la Luna y Marte suelen comer o beber en exceso y, en algunas ocasiones, pueden llegar incluso a estar algo obesas, sobre todo si esta configuración tiene lugar en signos que así lo indiquen. Un buen ejemplo es el del miembro del Parlamento Kirill Smith. En algunas ocasiones, a nivel emocional, y a veces incluso físico, quizá durante su infancia, el niño no fuese alimentado de forma apropiada o, bien, fuese destetado demasiado pronto. Seguramente, el pequeño se vio obligado a tener que competir por la atención de su madre y, a veces, incluso también por la comida. En cualquier caso, las personas con fuertes características Luna y Marte acostumbran a comer como si se tratase de una competición o como si alguien les fuese a arrebatar la comida en cualquier instante. Estar obeso también puede ser considerado como una forma de protegerse a sí mismo, puesto que, con frecuencia, el individuo Luna y Marte suele encontrarse muy desprotegido y, por ello, intentará preservar toda su fragilidad y vulnerabilidad tras un blindaje de grasa. Con Luna y Marte existe también una gran impulsividad hacia la comida y hacia cualquier otra forma de alimentación, tanto con respecto a uno mismo como con respecto a los demás. Creo que con el único fin de infundirse valor, aquellos con algún aspecto inarmónico entre la Luna y Marte con frecuencia comen y beben mucho más de lo necesario. Normalmente, las personas con estos contactos acostumbran a poseer una sensibilidad instintiva hacia los estímulos sexuales y también suelen mostrarse bastante directos con respecto a estos temas. Sin embargo, con estos aspectos, sobre todo los hombres, a menudo manifiestan un tipo de sexualidad algo temperamental, ardiente y caprichosa, mientras que, al mismo tiempo, también se las ingenian para conservar una cara de niño bueno. Un ejemplo de ello puede ser encontrado en la carta natal de Marion Brando, quien tiene una cuadratura en forma de T entre el Sol, la Luna, Marte y Plutón, que también afecta a los signos de la Luna y de Marte, es decir, Cáncer y Aries. En algunas ocasiones, el sujeto Luna y Marte no solo posee un rostro infantil, sino que su comportamiento también suele ser muy parecido al de un niño, y creo que, en algunas ocasiones, ello puede remontarse a su infancia, cuando la madre despertaba los instintos sexuales del niño.
La combinación Luna y Marte es excelente para todas aquellas actividades relacionadas con la decoración, la carpintería, el diseño, etc., ya que las personas con estos aspectos suelen ser unos auténticos manitas. Muchas veces he sugerido a las personas Luna y Marte que cuando estén de mal humor y no sepan cómo canalizar su rabia, se dediquen a arreglar algo de la casa, a echar abajo una pared, a pintar el techo, etc. Se trata de una excelente combinación para trabajos de abastecimiento, así como para otras ocupaciones en las que el individuo se halle relacionado de forma activa con la alimentación de los demás. Estos contactos también resultan muy útiles en todas aquellas profesiones en las que el sujeto pueda desahogar sus sentimientos de cólera, como la de un político radical o la de un fanático predicador. Pequeño constructor, hijo de... ¡Au! Yo inventé al hombre que creó la realidad en la que estás parado. Sí, yo hice las estrellas que fueron el carbono en los ovarios de tu madre. Yo no pedí nacer. Bueno, es todo.